No llegaste aquí por casualidad. Este mensaje apareció ahora es porque la escasez no tiene la última palabra sobre tu vida y Dios decidió intervenir. La falta no siempre comienza en el bolsillo. Muchas veces comienza en el ánimo, en la esperanza, en la expectativa. Hoy, Dios no te trajo aquí para motivarte, te trajo para romper un ciclo. Quédate hasta el final, no avances este video, no lo pongas solo de fondo. Porque Dios tiene una palabra específica para ti, y mientras esta oración avanza, la escasez será confrontada y la provisión comenzará a alinearse. Lo que estuvo detenido no permanecerá así. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, entramos ahora bajo la cobertura de la sangre de Jesús, no como tradición, sino como autoridad espiritual viva. Bajo la sangre de Jesús, cancelamos toda mentalidad de escasez, toda ansiedad financiera, todo miedo al mañana. Declaramos que este ambiente está sellado, que ninguna voz de falta tiene autoridad, que toda resistencia espiritual cae ahora. Jesús, tú eres nuestra fuente, y hoy declaramos que la provisión fluye porque tú gobiernas, en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 34 no fue escrito en un tiempo de abundancia cómoda. Fue proclamado en un momento de presión, de riesgo y de dependencia total de Dios. Eso es importante, porque este salmo no promete provisión desconectada de la realidad. Promete provisión en medio de escenarios difíciles. David escribe desde un lugar donde no tiene control absoluto, no está seguro, no está estable, pero está, y esa alineación cambia todo. El Salmo comienza con una decisión: bendecir al Señor en todo tiempo. Eso no es religiosidad, es postura espiritual. Cuando alguien decide alabar en medio de la falta, no está negando la realidad. Él está declarando quién gobierna la realidad. La escasez pierde fuerza cuando deja de ser el centro. El Salmo 34 muestra que la provisión no comienza con el dinero, comienza con dirección. David no dice, cuando lo tenga, lo alabaré. Él dice, alabaré ahora. Esto rompe un principio de escasez a espera condicionada. Mucha gente sigue diciendo, cuando las cosas mejoren, confiaré en ellos. Cuando me sobre algo, descansaré. Pero Dios trabaja a la inversa. La confianza es lo primero, el descanso es lo primero, la disposición viene después. El Salmo 34 dice, busqué al Señor y Él me respondió. Buscar no es lo mismo que mendigar desesperadamente. Buscar es alinearse. Cuando te alineas, las respuestas están empezando a aparecer. Quizás no todos a la vez, pero suficiente para continuar. Esta es una disposición progresiva. El Salmo también dice que quienes miran al Señor no deben confundirse. La confusión es uno de los mayores signos de escasez. La confusión conduce a decisiones equivocadas. Las decisiones equivocadas profundizan el problema. Cuando Dios entra, la confusión desaparecerá. La mente se aclara. Las opciones se alinean. Se están organizando los caminos. Esta disposición ya está en práctica. El Salmo 34 también afirma que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y liberarlos. Esto habla de la protección de la prestación. No tiene sentido recibir si no hay protección. Dios no solo provee, Él lo conserva. Muchos han perdido antes, no por falta de provisión, pero debido a la falta de cobertura. Hoy, bajo la sangre de Jesús, la disposición no se revela. Ella viene protegida. El Salmo invita, gustad y ved que es bueno el Señor. Probar es experimentar. Esto significa que la provisión de Dios no es teoría, es experiencia. Empiezas a notar pequeñas señales. Una puerta que se abre, una idea que surge, un favor inesperado. Nada de esto es casualidad, es Dios proveyendo.
de maneras que no controlabas. El Salmo 34 también declara algo poderoso. Los que buscan al Señor no carecerán de ningún bien. Esto no significa un lujo excesivo. Eso significa suficiencia alineada. No faltará nada de lo necesario. Para cumplir el propósito, la escasez está perdiendo su control cuando el propósito gobierna, porque Dios no tolera caprichos, Él sostiene los destinos. Hoy, si sientes que siempre has estado al borde, apagar incendios, sobreviviendo mes, entiende esto. Dios no solo quiere ayudarte a sobrevivir, Él quiere te reposicionar. Reposiciona tu mente, reposiciona tus decisiones, reposicione sus expectativas. El Salmo 34 no termina con el temor termina con la confianza en la prestación. Y esto es lo que comienza ahora. A medida que esta palabra avanza, algo ya se está rompiendo, el dominio de la escasez sobre tu mente. Y cuando la mente cambia, la disposición encuentra su camino. La escasez no se sostiene solo por falta de recursos, muchas veces se sostiene por falta de favor. Personas sin favor trabajan más y reciben menos. Personas con favor trabajan con dirección y avanzan. El Salmo 34 revela que la provisión de Dios viene acompañada de favor. No es solo dinero que aparece, es ambiente que se alinea. Cuando David declara que buscó al Señor y fue oído, está hablando de una respuesta que cambia el entorno. Las respuestas de Dios no siempre llegan como transferencia inmediata, llegan como movimiento estratégico, una conversación correcta, una puerta que antes no se abría, un sí donde antes solo había espera. Eso es favor en acción. El Salmo afirma que quienes miran al Señor no quedan avergonzados. Vergüenza está ligada a escasez. La escasez expone, humilla, limita. El favor cubre. Cuando el favor se restaura, la persona deja de sentirse constantemente en deuda con la vida. Deja de pedir disculpas por existir. Camina con dignidad. Eso abre puertas. El Salmo 34 también habla de los pobres que claman y Dios los escucha. Eso no glorifica la pobreza. Muestra que Dios interviene. Él no ignora la falta, pero tampoco la perpetúa. Cuando Dios escucha, Él actúa y su acción cambia la dinámica. La provisión comienza a fluir cuando el favor entra en el escenario. Favor no es favoritismo injusto, es alineación divina. Dios coloca a la persona correcta en el lugar correcto, en el momento correcto. Eso ahorra tiempo, ahorra desgaste, ahorra pérdidas. El Salmo 34 también dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que lo temen. Eso habla de protección activa. No toda provisión viene de fuera. Mucha provisión viene de lo que no se pierde. Dios protege ingresos, protege las oportunidades, protege decisiones. ¿Cuántas veces la escasez vino no porque no entró nada, sino porque algo se perdió por una mala decisión? El favor también protege de eso. Cuando Dios atrae provisión, Él también atrae sabiduría para decir sí, sabiduría para decir no, sabiduría para esperar. El Salmo 34 afirma que quienes buscan al Señor no carecerán de ningún bien. Eso no significa acumulación desordenada, eso significa suficiencia guiada. Dios no promete exceso sin propósito, promete lo necesario para avanzar. La escasez grita, no alcanza. El favor susurra, hay camino, y el camino se abre paso. El Salmo invita a gustar y ver. Eso es experiencia. La provisión de Dios se experimenta cuando la persona deja de mirar solo números y empieza a percibir oportunidades. Oportunidades que antes pasaban desapercibidas comienzan a destacarse. Eso no es casualidad, es favor activado. El favor también restaura relaciones. Muchas puertas financieras se abren a través de personas, no de manipulaciones, sino de confianza restaurada. Cuando Dios actúa, las percepciones cambian. Personas que antes dudaban comienzan a ver valor. Personas que no escuchaban comienzan a prestar atención.
Eso es favor. El Salmo 34 muestra que la provisión no llega aislada, llega con paz. Paz para decidir, paz para avanzar, paz para no entrar en desespero. La ansiedad alimenta la escasez. El favor disuelve la ansiedad. Cuando la ansiedad disminuye, las decisiones mejoran. Y mejores decisiones producen un suministro sostenible. Hoy, bajo la sangre de Jesús, el favor está empezando a restaurarse. Por favor, tenga cuidado con su trabajo. Por favor, comparte tus ideas. Por favor, sea consciente de sus decisiones, no para engrandecimiento personal, pero para un progreso alineado. Si notas que algo está cambiando, que la atmósfera parece más ligera, que están empezando a surgir oportunidades, esto es una señal de que el favor está activo. El Salmo 34 no promete ausencia de desafíos, promesa la presencia de Dios en el proceso, y cuando Dios está presente, el favor está incluido, la escasez está perdiendo terreno, cuando reina el favoritismo. Y hoy, algo se está reposicionando. Lo que estaba cerrado empieza a moverse, que se quedó atascado está empezando a alinearse, porque Dios no solo rompe el ciclo de escasez, Él atrae provisión y favor. La escasez no es solo una circunstancia externa, muchas veces es una mentalidad aprendida. Después de vivir por mucho tiempo en falta, la persona se acostumbra a esperar poco, a soñar pequeño, a decidir desde el miedo. El Salmo 34 confronta directamente esa mentalidad, cuando declara que los que buscan al Señor no carecerán de ningún bien. Dios está desafiando una forma de pensar limitada. No es una promesa superficial, es una reeducación interior. Dios no rompe la escasez solo trayendo recursos. La rompe cambiando la forma de pensar, porque de nada sirve recibir provisión si la mente sigue operando desde la falta. Una mente de escasez toma decisiones apuradas, acepta cualquier oportunidad, confunde urgencia con dirección. El Salmo 34 muestra otro camino. David no actuó por impulso, buscó al Señor, esperó dirección. Eso es clave. Buscar a Dios no es pasividad, es alineación. Cuando la mente se alinea y decisiones ordenadas abren camino para provisión sostenible. El Salmo afirma que los que miran al Señor son alumbrados. Eso habla de claridad mental. La escasez nubla la visión, hace que la persona solo vea el problema inmediato. Cuando Dios entra, la visión se amplía. Empiezas a ver opciones, empiezas a discernir riesgos, empiezas a pensar a mediano plazo. Eso ya es provisión en acción. Dios rompe la mentalidad de escasez, quitando el miedo de decidir. Muchas personas no avanzan porque temen perder lo poco que tienen. Pero cuando Dios gobierna, el miedo pierde fuerza. No porque el riesgo desaparece, sino porque la confianza se establece. El Salmo 34 también muestra que el temor del Señor produce vida. No es miedo paralizante, es reverencia que ordena. Cuando hay reverencia, las prioridades se ajustan, se gasta mejor, se invierte con cuidado, se evita lo innecesario. Eso protege la provisión. Dios no quiere solo darte más, quiere enseñarte a sostener. Por eso a veces la provisión parece gradual. No porque Dios sea lento, sino porque está formando estructura mental, estructura emocional, estructura de decisiones. La escasez se rompe cuando la estructura se establece. El Salmo 34 también habla de guardar la lengua del mal. Eso parece desconectado del tema financiero, pero no lo es. Palabras negativas perpetúan mentalidades limitadas. Siempre falta, nunca alcanza, no se puede. Cuando esas frases se repiten, la mente se cierra. Dios no solo cambia circunstancias, cambia discurso interno. Empiezas a falar diferente, pensar diferente, esperando algo diferente. Eso abre camino.
El Salmo nos invita a apartarnos del mal y hacer el bien. Eso también es provisión. Apartarse de malas decisiones, de hábitos que drenan recursos, de relaciones que consumen energía. Hacer el bien no es solo moral, es estratégico. Decisiones generan resultados saludables. Dios rompe la escasez cuando la persona decide caminar con Él en lo práctico, no solo orando, sino ajustando. El Salmo 34 muestra que Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Muchos cargan culpa por errores financieros pasados, decisiones que no funcionaron, confianza mal puesta, oportunidades perdidas. Dios no restaura acusando, restaurar sanando. Cuando la culpa se va, la mente se libera y una mente libre decide mejor. Hoy, sobre la sangre de Jesús, mentalidades limitadas están siendo confrontadas. Pensamientos de falta, de incapacidad, de resignación. No con presión, sino con verdad. La verdad del Salmo 34 es clara. Dios cuida de los suyos. No promete lujo desordenado. Promete provisión suficiente para avanzar con dignidad. La escasez pierde fuerza cuando se restablece la dignidad. Dejas de aceptar menos de lo que mereces. Dejen de tolerar condiciones injustas. Empiezas a posicionarte con equilibrio. Esto abre puertas. Dios no atrae provisión para aquellos que viven en constante miedo. Atrae provisiones para los que confían y caminan con sabiduría. Y esta sabiduría se está construyendo ahora. Quizás notes algunos cambios simples, más claridad, menos ansiedad, más paciencia. Esto es una señal de que la mentalidad está cambiando. Y cuando la mentalidad cambia, el camino se abre. El Salmo 34 no termina glorificando la escasez. Termina alabando la fidelidad de Dios y la lealtad perdura. Hoy Dios no solo provee, Él es reposicionándote. Y cuando te reposicionas, la escasez ya no puede detenerte. Romper el ciclo de escasez no consiste únicamente en traer más, es deja de perder. Muchas vidas sufren por falta de provisión, pero debido a constantes fugas, pequeñas decisiones, hábitos repetidos, acuerdos mal evaluados. El Salmo 34 revela que Dios no solo provee, Él guardia. Cuando la palabra dice que el ángel del Señor acampa alrededor y entrega, está hablando de protección activa. Protección no solo contra ataques visibles, pero contra pérdidas silenciosas. Las filtraciones financieras a menudo no se hacen oír. Ellos gotean. Gastos que parecen pequeños, compromisos asumidos bajo presión, ayuda sin dirección, comprar por ansiedad. Todo esto, cuando no está gobernado, mantiene a la persona atrapada en el ciclo de escasez. Pero cuando Dios entra, comienza a arreglar las fugas, no con condenación, pero con claridad. Empiezas a darte cuenta lo que antes pasaba desapercibido. Decisiones que antes parecían normales están empezando a ser cuestionados. Esta es la protección en acción. El Salmo 34 habla de temer al Señor, y el temor del Señor no paraliza, el orden. Cuando hay miedo, hay responsabilidad. La persona empieza a gestionar con más conciencia, no por miedo a fracasar, pero a través de la comprensión. Y la comprensión se conserva. La protección del suministro también involucra a las personas. No todas las relaciones son financieramente neutrales. Algunos drenan energía, tiempo y recursos. El Salmo 34 nos enseña que Dios libera, no solo peligros obvios, pero de entornos nocivos. A veces, sellar fugas significa ajustar los límites, decir no sin culpa, reevaluar los acuerdos, reorganiza tus prioridades. Es egoísmo. Eso es sabiduría. Dios no te llama a soportar desequilibrios permanentes. Él te llama a caminar responsablemente. Otro punto importante es que Dios protege la provisión, cerrando las puertas equivocadas. Mucha gente se siente frustrada cuando algo no progresa
Pero no toda puerta cerrada es una pérdida. Algunos son una bendición disfrazada. El Salmo 34 afirma que Dios libra de todos los problemas. Esto incluye ansiedades futuras que ni siquiera llegaste a experimentar, una decisión que se evitó hoy. Podría ser una crisis que se pudiera evitar mañana. Esta es una protección invisible. La provisión de Dios no es algo que sale a la luz. Ella viene almacenado. Por lo tanto, bajo la sangre de Jesús, no solo entra la provisión, ella permanece. La sangre establece una alianza, y la alianza incluye atención continua. Cuando entiendas esto, deja de perseguir todo. Empiece a tomar mejores decisiones. El Salmo 34 también habla de guardar los huesos, para no romper ninguna. Esto apunta a estructura preservada, estructura emocional, estructura mental, estructura financiera. La escasez a menudo destruye las estructuras, crea una sensación de urgencia, crea ansiedad, crea decisiones reactivas. Pero cuando Dios protege, la estructura se mantiene firme. No es necesario actuar por desesperación. Puedes esperar el momento adecuado. Esperar no es perder el tiempo. Cuando hay dirección, esperar evita pérdidas. Otra fuga común es la comparación. Compararse con los demás conduce a tomar decisiones prematuras, genera gastos para demostrar algo, genera inversiones sin base sólida. El Salmo 34 nos llama a mirar al Señor, no para otros. Cuando miras a Dios, el ritmo se ajusta, dejas de competir y comienza a caminar. Esto preserva los recursos. Hoy, a medida que avanza este Salmo, Dios te está mostrando que necesita ser cerrado, no tan pesado, sino como una oportunidad para la estabilidad. Quizás algo sencillo, un ajuste de hábito, una conversación necesaria, una decisión que quedó pospuesta. Todo esto es protección. El Salmo 34 no promete una vida sin desafíos, promesa liberación continua, y la liberación incluye evitar pérdidas innecesarias. Cuando Dios cierra las fugas, la disposición rinde más. Las pequeñas cosas se multiplican, suficiente se vuelve estable. Esto no es un milagro ruidoso, es un milagro silencioso. La estabilidad está empezando a surgir, la ansiedad disminuye, el control emocional mejora. Esto es una señal de provisión protegida. Oje, Sob a sangre de Jesús. Dios no solo rompe el ciclo de escasez, Él protege lo que llega. ¿Y qué está protegido? Tiene futuro. Liberarse de la escasez es un paso, pero permanecer fuera de ella es un proceso. El Salmo 34 nos lleva precisamente a este punto, cuando la prestación deja de ser un hecho aislado y empieza a convertirse en un estado estable. La estabilidad no significa exceso, significa previsibilidad saludable, significa respirar sin miedo constante al mañana. Mucha gente ha vivido en la inestabilidad durante mucho tiempo, que confunden tensión con normalidad. Cuando el ritmo empieza a disminuir, les parece extraño. Pero Dios no te creó para vivir en un estado constante de alerta. El Salmo 34 muestra que cuando Dios libera, no solo te protege del peligro inmediato, Él libera de modo de supervivencia. La supervivencia consume energía. La estabilidad restablece el enfoque. Cuando la estabilidad comienza a afianzarse, notas cambios prácticos. Las decisiones ya no se toman apresuradamente. La ansiedad disminuye. La planificación se hace posible. Esto no sucede por casualidad, es el resultado de provisiones consolidadas. El Salmo afirma que Dios es bueno y te invita a probarlo. Probar significa vivir la experiencia, no solo escucharlo. Cuando empiezas a experimentar la bondad de Dios en el área financiera, tu relación con el tiempo cambia. Ya no vives contando las horas, contando los días, contando centavos desesperadamente. Empieza a organizarte. La organización es un claro signo de estabilidad.
Otro punto importante es que Dios cambia el ritmo. La escasez se está acelerando, la está empujando, ella presiona para que se tomen decisiones rápidas, pero el ritmo de Dios es diferente. El Salmo 34 nos enseña que los que temen al Señor aprende a esperar. Espere con dirección, no esperes paralizado. Cuando el ritmo cambia, la calidad de las decisiones mejora. No te involucras en todo, no te comprometas con todo. Él no acepta ninguna oferta. Esto preserva la disposición. La estabilidad también significa regularidad. Quizás aún no veas la abundancia desbordante, pero se nota la consistencia, entradas predecibles, gastos controlados, menos sorpresas negativas. Esto ya es una victoria. El Salmo 34 no romantiza la carencia, pero tampoco crea ilusiones. Él demuestra que Dios cuida de los suyos. De manera práctica, otro aspecto de la estabilidad es la restauración de la dignidad. La persona deja de sentir que siempre está atrás. Deja de disculparte por no poder hacerlo. Deja de vivir tu vida justificándote constantemente. Esto cambia la actitud y la postura cambia puertas. Cuando se restablece la dignidad, el favor permanece. El Salmo también habla de guardar la lengua del mal. Esto está relacionado con la estabilidad. Las palabras negativas alimentan la inestabilidad, crean miedo, crean inseguridad. Cuando aprendes a hablar diferente, pensando diferente, el entorno se adapta. La estabilidad comienza desde dentro. Hoy, bajo la sangre de Jesús, Dios está ajustando tu ritmo interno. No necesitas perseguir lo que Él prometió. Tú caminas, y quien camina con Dios, no pierdas el tiempo adecuado. Otra señal de estabilidad es la capacidad de decir todavía no, sin culpa. La escasez hace que la gente lo aproveche todo. La estabilidad permite la elección. Elegir es tener poder, y Dios quiere devolverte ese poder. El Salmo 34 también muestra que Dios está cerca de los que tienen el corazón roto. Esto es importante, porque a muchos les han roto el corazón debido a pérdidas financieras, decisiones equivocadas. Dios es consciente de esto. Él sana, y cuando la herida sane, la persona recupera la confianza. La confianza genera estabilidad. Empiezas a creer de nuevo que es posible planificar, que es posible invertir con cuidado, que es posible construir. Esto cambia el futuro. El Salmo 34 no termina apresuradamente, termina sano y salvo. Y la seguridad es la base de cualquier provisión duradera. Hoy en día, Dios no solo está proveyendo recursos, Él es cambiando su ritmo, de la desesperación a la confianza, de la urgencia a la dirección, de la supervivencia a la estabilidad. Y cuando el ritmo cambia, la escasez definitivamente está perdiendo terreno. Una vez que la estabilidad comienza a afianzarse, Dios hace algo esencial. Él consolida. Consolidar es hacer firme lo comenzado. Se trata de transformar la prestación ocasional en prestación constante. Se trata de evitar que se pierda lo conseguido. El Salmo 34 señala esta etapa cuando afirma: aquellos que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Esto no se refiere a un pico momentáneo. Hablar de continuidad. Dios no solo trabaja con acontecimientos, trabaja con procesos sostenibles. Muchas personas ya han experimentado momentos de provisión, pero no pudieron conservarlos. No por falta de fe, pero debido a la falta de infraestructura. Por tanto, Dios consolida antes de expandir. La consolidación implica aprendizaje, implica madurez, implica responsabilidad. El Salmo 34 muestra que el temor del Señor es una parte central de este proceso. El miedo no es lo mismo que el pavor, es conciencia de que todo lo que viene es necesario gestionarlo con un propósito. A medida que esta conciencia crece, se confirma la disposición. Otro punto importante es que Dios consolida el favor. Un favor no es algo que aparece y desaparece.
Cuando se gestiona bien, Él se convierte constante. Empiezas a darte cuenta qué oportunidades surgen con más frecuencia, qué puertas se abren con menos esfuerzo. Las personas adecuadas aparecen en el momento adecuado. Esto no es casualidad, es un favor consolidado, pero los favores sin humildad se pierden rápidamente. Por lo tanto, el Salmo 34 mantiene el enfoque en dependencia de Dios. David no atribuye la provisión a su propia capacidad, lo atribuye a la fidelidad de Dios. Esta postura preserva el favor. Otro aspecto esencial de la consolidación es una preparación para la expansión. La expansión no se trata solo de crecer financieramente, se trata de crecer en la capacidad de sostener el crecimiento. No todo el mundo está preparado para expandirse en el momento que surja la oportunidad. Dios prepara de antemano. El Salmo 34 habla de aprender, escuchar, caminar con sabiduría. Esto muestra la expansión que trae Dios. No está desorganizado, ella viene con dirección. Quizás te darás cuenta de que Dios te está llamando a aprender algo nuevo, ajustando una estrategia para organizar mejor sus recursos. Esto no es un retraso, es preparación. La expansión sin preparación conduce a pérdidas. La expansión con preparación genera un legado. El Salmo también nos recuerda: Dios preserva los huesos de los justos, para que ninguno se rompa. Esto apunta a estructura preservada, incluso durante las fases de crecimiento. Cuando Dios se expande, Él no te rompe en el proceso, Él lo mantiene. Esto incluye la salud emocional, salud mental, equilibrio familiar, disposición que destruye otras áreas. No viene de Dios. Por lo tanto, la expansión divina viene con equilibrio. Otra señal de consolidación es claridad de propósito. Empiezas a entender, porque Dios te está prosperando, no solo para el consumo, pero para el impacto. Impacto en la familia, impacto en otras personas, impacto en el medio ambiente donde te encuentras. El Salmo 34 muestra que Dios escucha el clamor de los justos y lo libra de toda angustia. Esto incluye la angustia de crecer sin saber cómo afrontar la situación. Dios no te pone en lugares que Él no te da poder para sostenerte. Hoy, bajo la sangre de Jesús, lo que Dios está estableciendo no se trata de una disposición frágil, se trata de una disposición consolidada. Ya no vives altibajos extremos, vives por la consistencia. La coherencia permite la planificación, te permite invertir, te permite ayudar a otros sin hacerte daño a ti mismo. Eso es madurez financiera espiritual. Quizás aún no lo ves todo, que visualizas como expansión, pero se da cuenta de que la base es firme. Eso es una buena señal. Dios siempre construye un fundamento antes de construir pisos. El Salmo 34 no termina apresuradamente, termina sano y salvo, y la seguridad es la base de una expansión saludable. Hoy Dios te está preparando para algo más grande sin perturbar tu paz, sin abrumarte, sin interrumpir su organización. Él se consolida primero, luego expándelo. Y cuando Él se expande, ninguna cantidad de escasez puede traerlo de vuelta. Llega un punto en el que la escasez deja de ser algo contra lo que luchar y se convierte en algo que ya no te gobierna. El Salmo 34 nos lleva precisamente a este punto final, cuando la provisión ya no es una expectativa lejana, sino una realidad en continuo proceso. David concluye este salmo sin mencionar lo que falta, más que Dios. Esto es fundamental, porque mientras la mente permanezca enfocada en la carencia, la escasez encuentra su lugar. Pero cuando el enfoque se desplaza hacia Dios, la escasez pierde su autoridad. El Salmo afirma que Dios es bueno y que los que confían en Él no serán abandonados. Esta palabra no es teórica, se vive,
Después de hablar de liberación, favor, protección, sabiduría y estabilidad, el Salmo nos muestra el resultado final: confianza establecida. La confianza lo cambia todo. Ya no vives contando lo que no tienes, vives administrando lo que Dios pone en tus manos. Eso es madurez. La escasez siempre ha intentado mantenerte en un estado de urgencia, haciéndote decidir rápidamente, actuar por miedo, aceptar menos de lo que mereces. Pero ahora algo ha cambiado. El ritmo ha cambiado. La mente ha cambiado. La postura ha cambiado. Y cuando eso cambie, la escasez definitivamente está perdiendo terreno. El Salmo 34 también muestra que Dios no abandona a su pueblo, ni siquiera en los días más difíciles. Esto trae descanso, porque la persona deja de vivir por miedo al siguiente problema. Ella sabe que si surge un desafío, Dios estará presente. Esta seguridad es uno de los mayores activos. Ya no eres prisionero de los números. Vives guiado por Dios. Esto no significa irresponsabilidad. Significa dirección. La provisión que Dios trae, no te apartes de Él. Acércate más. Empiezas a reconocer la mano de Dios. En detalle, una oportunidad en el momento adecuado, una decisión evitada, una pérdida que no ocurrió. Todo esto es provisión invisible. El Salmo 34 concluye mostrando que Dios redime las vidas de sus siervos y que ninguno de los que confían en Él será abandonado. Eso lo sella todo. No es una promesa vacía, es un compromiso. Hoy no terminarás este video esperando un solo milagro. Tú terminas posicionados para vivir un nuevo ciclo. Un ciclo donde la ansiedad no gobierna. El miedo a la carencia no gobierna. La provisión se gestiona de manera inteligente. El favor acompaña. La estabilidad crece. Esto es lo que significa realmente superar la escasez. Romper una relación no se trata solo de salir de una situación difícil. Es no volver al mismo lugar. Y eso es lo que Dios está haciendo ahora. Es posible que aún queden algunos ajustes por hacer. Es posible que todavía haya procesos en curso. Pero la dirección ya ha cambiado. Y cuando la dirección cambia, el destino también cambia. El Salmo 34 no termina en duda. Termina en confianza, y la confianza es el suelo donde prospera la provisión. Hoy Dios confirma: la escasez ya no te gobierna, ella no decide por ti, ella no define su propio futuro. Dios decide, y cuando Dios decide, hay provisión, por favor, y hay continuidad. Si esta oración está bendiciendo tu vida, escribe ahora en los comentarios: Dios es mi proveedor y no me faltará. Esta frase es una declaración de fe y un acto de alineación espiritual. Comparte este video con alguien que necesita romper la escasez y volver a confiar en la provisión de Dios. Suscríbete al canal Salmos para tu camino, porque aquí caminamos con la palabra y aprendemos a vivir bajo la provisión divina. Quédate para el próximo video recomendado. Dios todavía quiere hablar contigo.